Dios les bendiga del Centro de Operaciones de la Iglesia Destiny en Español, México, desde la ciudad de Jicotencal, Tamaulipas, México, para todos mis amigos que están en la Unión Americana, para todos mis amigos que están en la República Mexicana, para cada uno de ustedes y para todos mis amigos en la ciudad de Jicotencal. Gracias por permitirnos entrar en sus celulares, por estar dando la oportunidad de tener contacto con ustedes. Denle like si les gusta, comparta con las personas, comparta, denle compartir para que mucha gente pueda escuchar la palabra del Señor, que pueda traer bendiciones a la vida de ustedes y a la vida de nosotros. En esta tarde Dios les bendiga y vamos a preparar la palabra del Señor para que podamos explicar esta tarde. Antes de leer la palabra del Señor, quiero hacer una pequeña introducción. Vamos a estudiar un poco de la vida de Noé. ¿Cuántos saben lo que significa Noé? Nadie, ¿verdad? Ok, vamos a estudiar eso, vamos a aprender hoy algo nuevo. La palabra de Noé o el nombre de Noé significa consuelo o Dios consuela. ¿Sí? Significa consuelo. Diga conmigo, consuelo. Entonces, esa es la palabra que Dios consuela, en donde Noé halló gracia delante de Dios cuando todo estaba en gran momento de maldad. Noé halló gracia cuando la humanidad estaba cometiendo el peor de los pecados. Entonces, hay un poco de lo que vamos a ver, es que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Había mucha población ya, se había llenado la tierra de mucha gente, de mujeres y hombres, hijos y hijas. Entonces, pero había llegado a tal grado la maldad que Noé era el único justo. Y me voy a ir paso por paso porque no quiero adelantarme. ¿Sabe por qué no era justo? Porque Noé era hijo de Lamec. Su madre y su padre lo habían instruido en el temor de Dios y en la obediencia. Y Noé era nieto de Matusalén. Matusalén es el hombre más viejo de la Biblia, el hombre que tuvo más años. Entonces Noé era nieto de Matusalén. Hay un canto de Matusalén. Y entonces Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y entonces Lamec dice, cuando nace Noé, aliviará y consolará a toda la humanidad. O sea, Lamec estaba confiando. Por eso Noé halló gracia delante de Dios, porque él estaba instruido. Cuando tenemos un padre o una madre que se preocupan por nosotros para instruirnos en la palabra de Dios, somos consagrados a Dios. Somos consagrados a Dios. Pero cuando no tenemos un padre y una madre que no se consagraron a Dios, nosotros tenemos que buscar la consagración. No debemos culpar a nuestros padres. Nosotros debemos buscar la consagración. Pero Noé tuvo un privilegio tan grande. Noé tuvo un privilegio de que sus padres lo consagraron a Dios y le pusieron Noé, porque dijeron, va a consolar la vida de mucha humanidad. Y en eso estaban ellos poniendo la promesa, la profecía de que Noé iba a tipificar un salvador del diluvio. Iba a ser un salvador. En el Antiguo Testamento tipificaba algo de lo que José hizo en la tierra de Egipto y de lo que Jesús hizo en la tierra de Nazaret. Entonces, así estaba Noé tipificado como el salvador de aquella humanidad antigua. Entonces, por eso vamos a ver, ahora sí vamos a ver Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5 dice la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, hermanos. Sí, nos ponemos de pie y vamos a leer del 5 al 10. Dice la palabra de Segunda de Pedro en la epístola, dice la palabra del Señor, verso 5, Pedro 2, verso 5, la Biblia. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Qué hizo Dios? Guardó a Noé. Del mundo antiguo lo iba a destruir, pero guardó a Noé. Y cuando dice la palabra guardar, significa que Dios lo metió a la sombra del Altísimo. Que Dios metió a Noé en el abrigo del Altísimo.
Entonces dice la palabra, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Que quede claro, trajo el diluvio sobre los impíos. Y aquí viene el nombre de mi mensaje, pregonero de justicia. Dice la palabra en 2 de Pedro 5, que Noé, pregonero de justicia, y así se llama mi mensaje esta tarde. Verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo, diga conmigo, este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar, diga conmigo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Termino de leer. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Gracias, pueden sentarse. Entonces, mi mensaje se llama pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Diga conmigo, pregonero. Ahora yo quiero hablarte. ¿Quién era Noé? Su nombre significa, hermanos, consuelo, o Dios consuela. Cuando hay una parte de una promesa de un hombre, es porque Dios está prometiendo que con ese varón, que con esa mujer, que se llama así, sí, Dios va a traer una promesa para todos nosotros. Entonces Noé, cuando nació, su padre le puso Noé, porque él estaba profetizando que en un futuro de tiempo, Noé iba a ser el instrumento para consolar a la humanidad. Iba a ser el instrumento para consolar y que Noé hallara gracia delante del Señor. Ahora quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, perdón. Génesis capítulo 5, verso 29. Sí, verso 29. Voy a leer el 28. Dice la palabra, y vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo, y se llamó su nombre Noé. ¿Cómo se llamó? Noé. Entonces fíjense bien, el padre de Noé era Lamec, y dice, diciendo nos aliviará de nuestras obras, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos y de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años, ¿sí? Ahora vaya al verso 27. Dice el verso 27, fueron pues todos los días de Matusalén. Ahí estamos hablando del patriarca más viejo de la Biblia, del que vivió más años. Entonces dice la palabra que Matusalén vivió 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, ya se llamó Noé. Entonces el abuelo de Noé fue Matusalén. Qué tremenda generación. El padre obediente a Dios, el abuelo obediente a Dios, el padre obediente a Dios y el nieto o el hijo obediente a Dios. Qué tremenda generación. Hermosa, preciosa, linda. Así quisiéramos nosotros que nuestros hijos fueran así, que fueran una preciosa generación, que fuera obediente a Dios, que respetaran a los padres, que guardaran el respeto por el Padre, que guardaran el respeto y la obediencia por Dios. Sería una generación preciosa y tremenda. Entonces Noé tuvo un padre piadoso que lo educó en la obediencia a Dios, en el respeto y en el temor a Dios. Lamec instruyó a Noé desde niño, le enseñó el camino, como decía el hermano Ángel. Yo fui instruido desde los 6 años, dijo el hermano Ángel ayer, y tiene 21. Y sus padres lo encaminaron y lo van encaminando, y ya llegó a 21 años, pero él está bajo la instrucción y la dirección de Dios porque fue encontrado adentro de la iglesia. Entonces Noé también desde pequeño corría, me imagino yo, en el altar de Dios, corría en donde había la adoración a Dios. Desde pequeño él veía cómo Lamec, cómo su abuelo le hacían adoración a Dios, a Jehová de los cielos. Entonces Noé creció en eso. Noé creció siendo un adorador de Dios, un temeroso del Señor.
déjeme decirle, en Génesis capítulo 6, vamos a estudiar, pónganme atención niños, vamos a estudiar el origen de los gigantes, cómo brotaron los gigantes y por qué había gigantes. Entonces, yo no puedo llegar a mi mensaje de hablar del pregonero de la fe si no pasamos por esta historia. Dice la palabra del Señor que los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada día más numerosos, la multitud empezó a crecer y crecer y crecer, y dice la palabra del Señor, ahí donde estamos en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, verso 1, fíjese bien lo que dice, sí, comenzaron los hombres a multiplicarse. ¿Qué es eso a multiplicarse, hermano? A tener familia, a tener hijos. Comenzaron los hombres a fecundar, porque no había muchos hombres. Había pocos hombres en la tierra. Abuelos, nietos y bisnietos y tataranietos de Adán y de Eva. Pero dice la palabra, sí, que los hombres se multiplicaban. Entonces los hombres empezaron a tener hijos y hijos. Pero dice la palabra aquí en el verso 1. Y les nacieron, ¿qué les nacieron? ¿No traen la Biblia? ¿Qué les nacieron? ¿Por qué no nacieron hijos? Nacieron puras hijas. Se multiplicaban las hijas. Porque Dios quería llenar la tierra. No podía llenar la tierra con hombres y varones. Entonces provocó que todos los matrimonios que se casaban tuvieran primeramente hijas. Primero le nacieron las hijas. Dios abrió las matrices de todas las mujeres y no permitió crear primero varones. Empezaron a tener hijas para que se multiplicara, para que las mujeres pudieran fecundar, hermano, el desarrollo de la multiplicación de los varones. Qué tremendo, hermano, que estamos viendo la historia de Noé. Verso 2 dice que viendo los hijos de Dios, aquí empezamos ya a ver cómo van a nacer los gigantes. Y viendo los hijos de Dios, ¿sí?, que las hijas de los hombres, ahí está, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿sí? Escogiendo entre todas. Fíjese bien, cuando habla que los hijos de Dios, estamos hablando de los ángeles. Estamos hablando que los ángeles habían venido a guardar la tierra, a guardar al hombre, a guardar a Adán, a proteger al hombre. Y resulta que los ángeles que Dios mandó se enamoraron de las mujeres, de los hijos, de las hijas de los hombres. Y no escogieron cualquier persona, escogieron las más bellas, las más hermosas mujeres para casarse con ellas. Entonces los hijos de Dios, los ángeles que Dios mandó, que Dios encerró en prisiones, porque Dios no los mandó a casarse, quiero que sepan eso, Dios los mandó a cuidar la humanidad y desobedecieron, dejaron el ministerio por casarse. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana Karen. Cuidado, hermano Emilio. Estos ángeles fueron encerrados en prisiones porque dejaron el ministerio de Dios para casarse con mujeres humanas. Qué tremendo. Entonces de esto resurge la historia que viendo Jehová que los hombres, que los ángeles que habían caído a la tierra habían buscado, pero aquí les voy a decir algo muy especial. Los ángeles no podían tener relaciones porque son asexuales. Los ángeles entonces adulteraron el ADN. Yo no puedo explicarles más esto a ustedes porque es un tema mucho más elevado. Adulteraron el ADN, se metieron en los hombres masculinos, se metió el espíritu de los ángeles y alteraron el ADN de los hombres, porque el ángel no pudo tener relaciones con la mujer. Entonces usaron un cuerpo humano para poder tener relaciones con las mujeres. Y entonces, como adulteraron el ADN del hombre, salieron gigantes y aparecieron gigantes. Fueron hombres de renombre, hombres de guerra, fueron hombres muy altos, 4 veces más que el tamaño de los hombres. Y ahí es donde yo digo,
la palabra del Señor acerca de cómo se engendró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, hermanos, y concibió y engendró en María un varón. De la misma manera, los ángeles habían hecho lo mismo en el Antiguo Testamento. Entonces los ángeles empezaron a brotar y a producirse. Nada más que estos ángeles eran tan altos, tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en las patas, y eran tan grandes, eran tan deformes de la cara, no eran hermosos. Eran hombres de guerra, eran hombres valerosos que nadie los podía derrotar. Por eso dice que en los tiempos de Noé había Nephilim, que son gigantes. Había gigantes, y dice que en estos tiempos será como en los tiempos de Noé. Aparecerán los demonios, los ángeles que vienen del cielo, van a aparecer en este tiempo, que en la venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé. Entonces los ángeles aparecieron. Verso 4 dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Ahí aparecen hijos, ahí aparece la multiplicación de hijos, empiezan a tener hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cuánta era? ¿Cuánta era? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí empieza una historia a cuadrarla. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada día más y más numeroso el grupo de mujeres y de hombres. Entonces, cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy hermosas, eran muy guapas, entonces eligieron las más hermosas y se casaron con ellas. Vuelvo a decirles, hermano, el ángel no se pudo haber casado con una mujer porque son asexuales, no tienen sexo los ángeles. Pero incubaron adentro de los hombres su ADN y procrearon hijos. Procrearon hijos. Entonces, las mujeres de este mundo eran tan bonitas que escogieron las más hermosas. Ahí yo quiero que tú veas cuando Jehová dice en el verso 3 del capítulo 6: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, ¿qué dice? ¿El hombre qué es? Entonces, la palabra del Señor dice: no contenderé, porque la carne del hombre puede traer pecado. Yo no voy a contender con el hombre, porque la carne, de continuamente dice la palabra, ciertamente él es carne. Entonces, el hombre por eso peca. Dios no quiere contender contra nosotros porque Él sabe que somos carne, y con nuestra carne podemos caer en pecado, y sabe que comete pecado, pero el pecado no puede ser perdonado si usted no se arrepiente. El pecado no puede ser perdonado. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios, los hijos de Dios, tuvieron hijos con las mujeres de este mundo. Aquí quiero que me diga, de este mundo. Fíjese bien lo que dice, lo que estoy diciendo. Los hijos de Dios tuvieron hijos con mujeres de este mundo. Quiere decir que ellos no eran de este mundo. Los hijos de Dios no eran de este mundo. Tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, pero ellos no eran de este mundo. Y yo me puedo a pensar hoy en día, ¿sí?, que hoy existe la clonación y que pueden hacer genéticamente un bebé fecundado y meterlo en la matriz y va a dar vida. Se puede hacer. Pues los ángeles usaron una clonación espiritual al meterse al cuerpo de los hombres y procrear con las mujeres y poder tener hijos, y adulteraron el ADN que Dios había tenido para la humanidad. Eso lo puedo explicar en otra predicación, hermano. Me voy a ir así más directamente a mi mensaje. Entonces, Dios se enojó con el mundo. A partir de ahí, Dios empieza a enojar con el mundo. Y en el verso 6 de Génesis 6, voy a explicar así algo más claro. En este mundo, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento cada vez más. La maldad de los hombres era una maldad inmoral, era una maldad abominable, era una maldad de impiedad, de iniquidad. Era una maldad que iba subiendo, y siempre estaban pensando en hacer lo malo. Siempre estaban los hombres en estar pensando en hacer lo malo, hombres y mujeres. Todo el tiempo
solamente querían hacer lo malo. Engañar a su esposo, engañar a su esposa, tener infidelidad, tener sexo libre con las mujeres, tener sexo libre con otras mujeres. O sea, el pecado de inmoralidad siempre ha traído consecuencias. Y en este tiempo estamos viviendo el mismo tiempo del tiempo de Noé. La inmoralidad, la abominación, el pecado del adulterio, de la fornicación. Los jóvenes, las jóvenes ya tienen relaciones libres sexuales. Las mujeres casadas son infieles a sus esposos y los hombres son infieles a sus esposas. El asesinato, el homicidio, la violencia, el asesinato, el feminicidio, el secuestro, el robo, el terrorismo, las guerras bioquímicas nucleares. Todo eso está trayendo una maldad, es de continuo la maldad. Estamos viendo los mismos tiempos de Noé. Estamos viviendo en los mismos tiempos de Noé, porque nosotros estamos provocando. Dice que Dios se enojó contra la humanidad. Dios se enojó de tal manera que se puso muy triste cuando Dios vio tanta maldad, como hoy. Cuando Dios vio tanta maldad, se llenó de ira su corazón, se llenó de tristeza de haber hecho al hombre, de haber creado la humanidad, de haber puesto, fíjese bien, se arrepintió de haber puesto al hombre en la tierra. A lo mejor lo pudo haber llevado a Marte, a lo mejor lo pudo haber llevado a Venus. Se arrepintió de haber puesto al hombre en la tierra. Entonces su corazón se llenó de tristeza y de ira. Se puso tan triste que para poder tener una decisión, dice la palabra que le dijo a Noé, o pensó él: lamento haber puesto en la tierra al hombre. Me arrepiento de haber puesto en la tierra al hombre. Por eso dijo Dios una palabra, hermanos, una palabra bien clara: raeré. La palabra raeré significa borrar, significa quitar, significa desaparecer. Entonces la palabra raer significa borrar a la humanidad, hermano, por el pecado de la maldad. Y estamos en estos tiempos difíciles. En los tiempos de Noé estamos viviéndolos hoy. La maldad está en aumento cada día más y más y más. La maldad va en aumento. De continuo es la maldad, hermanos, en Jicotenca. De continuo es la maldad en Ciudad Mante, en Tampico, en Tamaulipas. Estamos viviendo periodos de Sodoma y Gomorra en la misma ciudad donde estamos viviendo. Amigo, amiga que me estás viendo, no sé dónde estás viviendo, pero si estás viviendo en ciudades donde hay mucho pecado y mucha maldad, el Señor dice: raeré todo ser viviente de la tierra. O sea, borraré, quitaré todo lo que está cometiendo pecado. Entonces Dios estaba enojado, Dios estaba molesto. Eso era lo que Dios quería hacer. Lo que Dios dice: voy a borrar de este mundo toda la humanidad que he creado. Voy a borrar toda la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente, con todos los animales, con todos los seres vivos, con todo lo que tenga espíritu. Lo voy a destruir. ¿Y no te parece que hoy está haciendo lo mismo? ¿No te parece, querida hermana, que hoy el Señor quiere hacer lo mismo? Hoy también el Señor quiere raer, quiere borrar, quiere quitar de la tierra todo ser lleno de maldad, todo ser lleno de inmoralidad, todo ser lleno de impiedad, todo ser malévolo, perverso. Dios lo quiere destruir. Quiero que pienses en esto, hermanos, para que nos podamos arrepentir, los que me están viendo y los que están en la iglesia. Que podamos pensar algo muy parecido que puede ocurrir en este tiempo. Más bien el Señor quiso decirle a Noé: estoy muy enojado, Noé, estoy muy molesto por haber hecho al hombre. Fíjense hasta dónde llegó el pensamiento de Dios: estoy molesto por haber hecho al hombre. La palabra en Mateo 24:14 dice que la maldad iba a aumentar en los últimos tiempos y el amor de muchos iba a enfriar. Y la palabra de Noé en el capítulo 12 dice la palabra que cuando viniera el tiempo del Apocalipsis, la ciencia iba a aumentar y luego venía el fin. Y la ciencia ha aumentado, la ciencia ha llegado. Hace 25 años no había internet ni había redes sociales.
no había teléfonos inalámbricos, no había clonación de seres humanos ni de animales, no había fecundación in vitro, no había fecundación artificial, no había fecundación de animales con probeta, no había teléfonos públicos. Hace más de 30 años no había aviones superjet. Hace más de 40 años no había submarinos. Hace más de 50 años no había barcos tan grandes como buques de guerra. No había satélites. Y hoy la ciencia se está cumpliendo, como lo dice el libro de Daniel. En los últimos tiempos la ciencia aumentará y entonces se cumplirán los tiempos. Daniel estaba diciendo que la ciencia iba a aumentar, pero cuando la ciencia aumenta, la maldad va a aumentar, la maldad va a abundar, y dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y no estoy hablando de la gente que está afuera, estoy hablando de los que están adentro de la iglesia. El amor de mucha gente que un día estuvo en la iglesia se va a enfriar. Póngame atención, amiga que me está viendo, póngame atención a lo que yo le estoy diciendo. Génesis capítulo 6, verso 8. Génesis 6, verso 8. Le voy a decir una palabra muy hermosa. Dice la Biblia: pero Noé, diga conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Sí, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entre toda la maldad, Dios escarbó entre toda la maldad que había de la humanidad, de los hijos de Dios y de las mujeres y de los hombres, sí, entre todos los hombres escarbó y halló un varón justo, halló un solo varón, un varón llamado Noé, halló un varón, hermano, justo, y ese hombre halló gracia delante de Dios, halló gracia. Entonces yo quiero que usted entienda que nosotros podemos hallar gracia delante de Dios para que nuestra familia se salve, para que nuestros hijos se salven, para que nuestros hermanos en sangre se salven, cuando nosotros hallemos gracia delante del Señor. Génesis 6:9 dice la palabra del Señor. En esta tarde yo estoy emocionado con este mensaje. Dios le ordena construir el arca, y yo le llamo barco. El tamaño de la arca ya era un barco. En aquel entonces no había barcos de ese tamaño. Nadie tenía una flota de barcos como lo que hizo Noé. Había puras canoas. Pero Dios le ordenó diseñar una arca grande. Y dice la palabra en Génesis 6:9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Cómo era Noé? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjese bien, era tan justo que Noé caminó con Dios en todo el lugar donde caminaba Noé. Ahí andaba Dios con él. Así como caminó con Adán, Dios caminó con Noé porque lo halló justo, varón justo. Y esa es la historia de que Noé había hecho amistad con el Señor. Cuando Dios vio que había un varón justo en la tierra, hermanos, se detuvo su pensamiento de raer la humanidad, detuvo su pensamiento por un tiempo. Queridos hermanos, queridas hermanas, permitió que Noé se casara. Ahí ya le dio chance, hermano, de casarse. Ya no le quitó el ministerio, le dio chance de casarse. Y entonces dice que le dio chance de casarse. El Señor detuvo el pensamiento que él tenía de borrar la humanidad, y le dio oportunidad a Noé de casarse, y engendró 3 hijos y les permitió casarse. A los 3 hijos Dios les permitió casarse, porque Dios estaba planeando que los matrimonios de Noé y él iban a repoblar la tierra. Estaba permitiendo que se casaran con sus esposas para que el plan de Dios no se detuviera, se encaminara del mal al bien. Dios quitara el bien para poner el mal. Entonces Dios estaba pensando, pero pasaron tiempos al crecimiento de los niños para que ellos procrearan hijos. Entonces la palabra dice en Génesis 6:11, ya volviendo otra vez al mismo tema, después de que le dio chance que se casaran, que se fueran a Hawái, que se fueran a Miami, que se fueran allá a Cancún, le dio chance que se fueran de luna de miel. Entonces, ya que regresaron de la luna de miel, volvió Dios a tener el pensamiento de destruir la tierra. Verso 11 y 12
dice la palabra, y se corrompió la tierra. Oiga bien lo que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí está viendo la palabra, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No se parece igual lo que estamos viviendo hoy? ¿No se parece bien, hermano, igual las ejecuciones que hay en las ciudades, las ejecuciones que hay en los estados, las ejecuciones que hay? Hay ciudades gobernadas por los cárteles, no por los presidentes de las naciones. Hay ciudades que están gobernadas por el cártel de la mafia. La violencia, hermanos, la violencia, la ejecución, el matar, el feminicidio. Dice la palabra que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Terrorismo, hermano, por ISIS o por ébola o por Al-Qaeda. Hay terrorismo, hay violencia. Y el Señor está viendo las mismas características que en el tiempo de Noé. Verso 12. Y miró Dios la tierra. ¿Qué hizo Dios? Miró la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne se había corrompido. Aquí estamos hablando de la carne inmoral, la carne mortal, la carne que no es incorruptible. Toda la carne de la tierra, todos los seres vivos se habían corrompido de maldad. Se habían apartado de Dios, y eso mismo está pasando hoy en día, en este tiempo, en esta época, en este siglo. Ponga atención lo que le estoy diciendo. Sin embargo, Dios, fíjense bien, niños, sin embargo Dios le dice a Noé, vamos a hacer un trato tú y yo. Vamos a hacer un trato. Dios, hermano, hizo un trato con Noé, y le dice en el verso 14, hazte un arca de madera con gofer, harás aposentos en el arca, la harás de 3 pisos, la calefactarás y con brea por dentro y por fuera. O sea, le iba a embarrar resistol, la iba a llenar, hermanos, de asfalto, la iba a llenar de petróleo, no sé qué iba a hacer, pero la iba a sellar, todas las hendiduras las iba a sellar. Y le dio las medidas, la medida de alto, la medida de ancho y la medida de largo, le dio las medidas a Noé. Y entonces le dijo a Noé, esto sin embargo, haré un trato contigo. Dios le dio las medidas. ¿Por qué? ¿Por qué le pidió que hiciera un barco? ¿Por qué le pidió, hermano, que hiciera un barco? ¿Por qué Noé creyó aquella propuesta de Dios? Si nunca había visto un barco tan grande y nunca había visto llover, no había llovido en más de 1500 años desde la aparición de Adán. Nunca había llovido. ¿Por qué Noé le creyó? ¿Por qué Noé le creyó? Verso 17, hermanos. Verso 17, 6:17. Dice la palabra. Ahí lo leemos todos. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que haya en la tierra, que dice, morirá. Te lo voy a leer ahora yo, amiga, si tú no tienes una Biblia ahí en tu casa. Dice, aquí yo traigo diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. Eso es lo que Dios le estaba proponiendo a Adán. Hagamos un trato, a Noé, hagamos un trato. Hazte una barca grande, hazte un barco grande, de 3 niveles, de 3 pisos, porque ahí vamos a meter animales y vamos a meter a tu familia y todos los que se quieran salvar. Por eso se llama pregonero de justicia. Noé fue llamado pregonero de justicia, porque Noé, en 100 años que duró en construir el arca, salía a predicar la palabra y nadie le creía. Salía a hablar de la palabra de salvación. Por eso el pregonero es aquel que anuncia el cabildeo de un gobierno para anunciárselo a los vecinos y a los públicos. El pregonero pregonaba lo que el gobierno dictaba de decreto para anunciarlo. Entonces Noé fue llamado pregonero de justicia, y ahora se le llama vocero de la nación. Un vocero de la nación notifica, anuncia las noticias que el presidente quiere dar. Sale un vocero de representación del presidente y anuncia los acuerdos cabildeados para que toda la población, toda la gente se entere de lo que tomó decisión
el presidente. Bueno, Noé era un vocero de Dios. Anoten por ahí, Noé era un vocero de Dios. Por eso se le llama el pregonero de la justicia. Noé duró predicando 100 años y nunca se ganó un alma para Cristo, para Dios. Queridos hermanos, usted está triste y se arrepiente porque no se puede ganar almas. Pasaron 100 años, hermana Karen, sin que Noé se ganara un alma para Dios. Y podrán pasar aquí 30 años y tal vez parece que no nos ganamos almas, pero Dios nos está notando y nos está tomando en cuenta ser pregoneros de justicia. Ser pregoneros, ¿sabes qué es un pregonero? El vocero de Dios. Somos voceros de Dios. Anunciamos las buenas nuevas, anunciamos las promesas de Dios, anunciamos la salvación de Dios, porque Dios dice que va a raer, va a desaparecer, va a destruir, va a quitar, va a arrancar todo ser viviente pecaminoso que tenga maldad. Dios lo va a destruir y lo va a hacer en estos tiempos, porque dice la palabra que la venida del hombre, del Hijo del Hombre, será como en los tiempos de Noé. Habrá gigantes, hombres valerosos de guerra, hombres que se atrevan a retar a Dios. Habrá valientes que se atrevan a retar a Dios, o todo lo que se hable de Dios, o todo lo que le haga culto a Dios. Esos hombres, esos gigantes van a aparecer, y no son hombres gigantes, son demonios, son reptilianos, son gente que ya está transhumanos. Estamos viviendo en un mundo de transhumanos. Esos gigantes van a aparecer, pero no van a tener más poder que los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el Señor le dijo a Noé que iba a traer un diluvio. Y Noé dijo, what? I don't care. Cuando el Señor le dijo, voy a traer un diluvio, Noé le dijo, what? Sí, Noé pudo haber dicho, hermano, Noé estaba sorprendido, que era un diluvio. Que era un diluvio, no sabía que era un diluvio. Entonces, podemos ver nosotros, hermanos, que tus hijos, que tu esposa, que tus nueras entrarán en la casa flotante, le dijo Dios, entrarán en la casa flotante. O sea, la barca era la casa, era el hogar que Dios había hecho para salvar a Noé. Amigos y amigas, tú puedes ser el arca que Dios está usando para salvar a tus hijos. Padre de familia, madre de familia, arrepiente de tus pecados, porque tú puedes ser el arca. Puedes ser el arca que Dios está usando para salvar a tus hijas y a tus hijos. Pero tienes que arrepentirte para que tú seas un mensajero de Dios, un vocero de Dios. Qué orgullo, hermanos. Yo me imagino el hombre que sale a anunciar en las noticias, el vocero de la nación, que sale de representante del presidente López Obrador y anuncia lo que él ya planeó. Qué privilegio, hermano, que ese hombre sea un vocero. Nosotros somos privilegios porque somos voceros de Dios. Somos más grande, alto un grado más alto que los voceros de un presidente, porque nosotros somos voceros. Hermanos, todavía no se acaba la historia de los gigantes, porque habían nacido muchos gigantes, Daniel. Había muchos gigantes en la tierra, en el mundo. Había muchos gigantes que eran cruces de mujeres humanas con ángeles de Dios, y Dios tenía que destruirlos por el pecado de los ángeles, porque ellos habían cometido pecado. Dios no los mandó a enamorarse de las mujeres. ¿Me entienden? Deja eso salir. Entonces, ¿saben quién hacía la maldad en la tierra? Los gigantes. Los hombres temerosos y valerosos, porque eran más sabios que los hombres humanos, porque tenían el genes de los ángeles de Dios. Por eso dice la palabra que Daniel fue hallado 10 veces más inteligente que todos los hombres y sabios y adivinos de aquella época. El anticristo es 4 veces más sabio que Daniel, porque el anticristo está engendrado por Satanás y una hechicera. Ya nació, ya debe tener unos 30, 35 años. Entonces,
El anticristo es la fecundación de Satanás con una bruja, con una satánica. Y esa es la fecundación del anticristo que va a tener. Dice que el anticristo es 4 veces más, fíjese bien, Daniel es 10 veces más inteligente que los hombres. El anticristo es 4 veces más inteligente que Daniel. Entonces el anticristo es 5 veces más inteligente que los hombres. Va a ser un hombre conocido de inteligencia en economía, en informática, en guerra, en estrategia militar, en gobierno. Va a ser un hombre de bastante inteligencia que todo el mundo le va a creer. Por eso dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Aparecerán gigantes. Y esos gigantes son los extraterrestres que van a llegar a la tierra o que ya están en la tierra. Aparecerán los gigantes. Aparecerán los hijos de Dios, los que echó fuera, los que corrió del reino. Entonces, ¿por qué Noé creyó a Dios, hermano? ¿Por qué le creyó a Dios? ¿Qué era un diluvio en aquella época? Tú y yo ya sabemos que es un diluvio, que es como cuando los cielos se abren las compuertas y cayó mucha agua, porque ya lo vivimos, porque ya nos enteraron. Pero Noé no sabía que era un diluvio. Noé no sabía que era un diluvio. Entonces, nunca había llovido. Nunca se había construido un barco tan grande. ¿Por qué el Señor le dijo a Noé que iba a haber un diluvio? ¿Por qué le dijo? Ahora, yo quiero que veas en el libro de Génesis capítulo 2, versos 5 y verso 6. Capítulo 2, versos 5 y verso 6. Sí, dice la palabra en el verso 5 del capítulo 2 de Génesis: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Estamos hablando desde el tiempo de Adán. Estamos hablando desde el tiempo de Adán. Quiere decir que de Adán a Noé habían pasado 1500 años. Entonces en 1500 años aproximadamente no había llovido. No conocían qué era la lluvia. Verso 6: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, hermanos, y mojaba toda semilla, mojaba, porque salía vapor de la tierra, salía humedad, un rocío de la tierra. Todas las mañanas la tierra brotaba humedad, como rocío de humedad, para que las plantas vivieran. Nunca había llovido. Entonces Noé no sabía, por eso Noé dijo, ¿what? ¿Por qué? Porque Noé no sabía qué era. Le dijo a Dios, voy a hacer un diluvio. ¿What? ¿Un diluvio? ¿What? ¿Qué quiere decir? No entiendo. Noé no entendía. Entonces, hermanos, ¿por qué obedeció Noé? ¿Por qué obedeció? Yo me pregunto, ¿por qué obedeció? Porque estaba criado en una casa de su padre, que era un hombre de Dios. Porque su abuelo era un hombre de Dios. Entonces la generación de Noé era una generación perfecta. Porque nosotros debemos tener a nuestros hijos también en obediencia, para que la generación que va a salir de nosotros, de ustedes, sea una generación perfecta. El padre, el abuelo eran obedientes a Dios, eran cristianos. Los nietos van a salir perfectos. Entonces Noé era un ejemplo de una familia, de una generación perfecta. Entonces, ¿por qué hacer un arca? ¿Por qué hacer una barca tan grande si nunca había llovido? ¿Por qué hacerla de 3 niveles si nunca había llovido? ¿Por qué? ¿Por qué obedeció Noé a Dios? ¿Por qué lo obedeció? Número uno, ¿por qué obedeció Noé a Dios, hermano? Porque él fue criado para obedecer a Dios. Fue consagrado a Dios desde que era pequeño. Fue profetizado como consuelo de la humanidad cuando viniera el día de la prueba. Noé tipifica un Salvador. Noé representaba a un Salvador en el tiempo antiguo. Representaba a un Cristo en el tiempo antiguo. Una oportunidad de consuelo. ¿Cuántos pastores, hermanos, Dios los usa como consuelo para la gente? ¿A cuántos pastores, cuántas pastoras, cuántos maestros, cuántos evangelistas llevan la palabra a pregonar como ¿cómo se le llama al del presidente? ¿Cómo les dije? Vocero de Dios.
Tenía que llevar la palabra de Dios. Entonces Noé era un vocero de Dios y obedecía, porque la esposa y su padre Lamec eran hermanos respetuosos de Dios, adoraban a Dios. Entonces por eso Noé no le dijo: oye, yo no la puedo hacer, está muy difícil lo que me pides. No le dijo nada, simplemente creyó. Por eso se le llama pregonero de justicia. ¿Y sabes qué condenó? Por la justicia de Noé condenó a todo el mundo impío. Y sabes que por la fe de nosotros, por la justicia de nosotros, Dios va a condenar a toda la maldad de la tierra, a toda la inmoralidad. Por la justicia tuya, por ser pregonero de Dios, tu fe va a condenar a todos los impíos de la tierra. La justicia atrae la fe. Cuando tú eres un pregonero de justicia, la fe llega sola a tu vida. Dios hizo, hermano, un mundo. Dios hizo el mundo de lo que no se veía. Y Noé, cuando Dios le dice: hazme una barca porque voy a mandar un diluvio, entonces Noé sabía que Dios había hecho el mundo de lo que no se veía, y que Noé estaba haciendo el arca, o iba a hacer el arca, porque nunca había visto llover, pero él estaba creyendo que Dios iba a hacer lo que no se veía. Noé entendía la ley de la dinámica de Dios, de lo que no se veía, construyó el mundo. Por eso Noé aceptó el trato con Dios de hacer el arca, porque Noé lo que quería era construir aquello de lo que no se veía. Nunca había llovido, dijo: voy a creer de lo que no se ve. Y lo hizo Noé. En el verso 22, hermano, verso 22, aquí la palabra del Señor. Dice en el verso 22 del capítulo 6, dice la palabra: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos dice, hermano, que le prediquemos a la gente y no lo hacemos? ¿Cuántas veces Dios nos dice que oremos y no lo hacemos? Dice la palabra que Dios hizo todo conforme lo que Dios le mandó. Y yo me pregunto, ¿qué te ha mandado Dios a hacer a ti? ¿No te ha mandado a mandar a predicar a la gente? ¿No te ha mandado a leer la palabra de Dios? ¿No te ha dicho el pastor: ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer, y no lo haces? Dice la palabra que no hizo todo conforme Dios le mandó. ¿Por qué no somos pregoneros de la fe? Porque no hacemos todo conforme lo que Dios nos ha mandado. Yo me pregunto, ¿qué harías si se te aparece un gigante de esos horribles que le salieron a las mujeres en aquel entonces? ¿Qué vas a hacer? Va a ser como en los tiempos de Noé. Van a aparecer gigantes en este tiempo, y no los vas a ver altos, sino gigantes de poder, gigantes de soberbia, gigantes de inteligencia, gigantes transhumanos gobernando los bancos, transhumanos manejando las cajas de los bancos, transhumanos manejando las nóminas de todas las empresas, transhumanos reptilianos manejando el gobierno desde el Banco Central Mundial, manejando toda la economía. Esos son los gigantes que van a aparecer en este tiempo. Hermanos, ¿por qué Pedro le llama pregonero de justicia a Noé? ¿Por qué? ¿Qué es un pregonero de justicia? Hermanos, es un hombre o una mujer que son voceros de Dios. Son pastores, son maestros, son evangelistas, que son voceros de Dios. No hablo de apóstoles ni de profetas. No, hermano, hablo de personas que pregonan la palabra de Dios. Hoy se le llama vocero. El vocero del presidente es el que hace público todos los acuerdos cabildeados por el presidente. Es el que hace público todas las ordenanzas de un presidente. Sale y anuncia en las noticias lo que va a pasar. Pedro le llama a Noé pregonero de justicia, porque Noé anunciaba el trato que había hecho con Dios en todo el mundo. 100 años duró Noé predicando, pregonando el trato que había hecho con Dios, y la gente no le creía. La gente lo juzgaba loco. Noé, estás loco, nunca ha llovido. ¿Por qué vienes a decir que va a llover si nunca ha llovido? Tenemos más de 1000 años en generaciones, nunca ha caído agua del cielo. No vengas a mentirnos si lo corrían. En este tiempo nos corren a veces. En este tiempo nos cierran la puerta a algunas personas. Debemos insistir, debemos continuar. 100 años le cerraron la puerta a Noé. Nunca se ganó un alma. No te desanimes. Esto no es para desanimarse. Esto es para motivarnos.
Si a Noé le cerraron la puerta, a mí también me la van a cerrar. Hermanos, Dios no perdonó al mundo antiguo. Dios no perdonó, hermanos, al mundo antiguo. Quiero ir ahí al libro de Pedro. Al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, verso 5. Dice verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, fíjate bien, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de los malos. El diluvio cayó sobre los malos. Y yo quiero empezar a decirte hoy lo que es el mensaje de esta tarde. Durante 100 años, amiga que me estás viendo, escúchame bien, durante 100 años que tardó en caer el diluvio, y 1500 desde Adán hasta la fecha que cayó el diluvio, durante 100 años Noé predicó, pregonó, fue vocero de Dios, el mundo, el plan de Dios. Noé pregonaba el arrepentimiento de los pecados, pero no lo escuchaban. Noé salió a hablar la palabra de Dios. El mundo tuvo 100 años para arrepentirse. El mundo tuvo 100 años para poderse entregar a Dios. El mundo tuvo 100 años para subirse al arca. El mundo tuvo 100 años para lavar su pecado, arrepentirse y que Dios los salvara en el arca, pero no se arrepintieron. Hoy, hace 2020 años, el Señor, Dios está esperando que el mundo se arrepienta, porque tiene preparada una nube para el arrebatamiento. Tiene preparada una nube. Y yo quiero decirte en esta hora, pero el mundo no quiere arrepentirse de su maldad y de su pecado, de su inmoralidad, de su abominación detestable. No quiere arrepentirse. Hermanos, Dios ha enviado desde la antigüedad profetas, pregoneros de la fe, pregoneros que hablaban. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera. Dios envió pregoneros hasta Juan el Bautista y ninguna persona, hermanos, obedeció a Dios en sus mandamientos. El plan de la salvación es porque el fin del tiempo se acerca, el fin del mundo se acerca. El plan de la salvación en aquel entonces fue una barca, fue un barco, ahora es una nube. Ahora es el arrebatamiento, está a la puerta, el Señor está encima de las ciudades, Jesucristo ya está encima de la humanidad, está a punto de sonar la trompeta, de sonar el shofar. El mundo no quiere arrepentirse. Escucha, amigo y amiga, hermano y hermana, Dios trajo el diluvio sobre el mundo para que la iglesia de aquel entonces, para que la gente despertara. Dios trajo esta pandemia, Dios va a traer los juicios, va a traer los sellos, va a traer las trompetas, va a traer las copas de la ira. Son 27 juicios que vienen a la tierra, más 7 más que están ocultos en la palabra de Dios. Son 28 juicios que vienen a la tierra. ¿Y sabes por qué Dios los va a traer? Para que la iglesia despierte, para que los hermanos en Cristo despierten, para que los pastores salgan del confort y de la comodidad. Amado pastor, amada pastora, empieza a trabajar la palabra de Dios, empieza a pregonar la palabra. Salte del aire acondicionado donde estás, salte de tu comodidad, salte de tu carro del año, salte de tu jet, empieza a hablar la palabra y empieza a predicar, porque el juicio de Dios viene. Y sabes una cosa, el juicio de los sellos, el juicio de las copas, el juicio de las trompetas sobre el mundo, viene sobre el pueblo inmoral, sobre los moradores de la tierra, sobre todos los homicidas, sobre todos los asesinos, sobre todos los terroristas, sobre todos los adúlteros, fornicarios, hechiceros, idólatras, brujos, satánicos, masones, Illuminati. Viene el juicio sobre toda la tierra y más sobre todos aquellos que cometen maldades. Los juicios que están por venir serán para todos aquellos moradores de la tierra que se queden, y habrá gigantes, habrá gente gigante. Los gigantes van a volver a aparecer y habrá gigantes que la gente les tenga temor y les tenga miedo. Van a aparecer en la tierra como en los tiempos de Noé, porque todo lo abominable, todo lo corruptible y todo lo mortal se va a quemar y va a ser destruido. ¿Sabes por qué? Porque como pregonero de justicia el mundo fue condenado, y nosotros como pregoneros de justicia el mundo va a ser condenado para la destrucción, para convertirlo en cenizas. La palabra de Dios dice así: lo mortal será destruido por todo el pecado que se ha cometido en la tierra. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos. Ya termino, hermanos, ya termino con esto. Dios los bendiga en esta hora, amigo, amiga que me estás viendo por primera vez. Arrepiéntete, porque
porque dice la palabra que todo aquello viene para los que son impíos e inmorales, que es una persona inmoral, todo aquel que comete pecado en contra de Dios, todo aquello que se levanta contra Dios, todo aquello que es abominable y detestable para Dios. Amiga, que me estás viendo por primera vez, Dios te ama, a pesar de que eres homosexual, a pesar de que eres lesbiana, pero necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu vida, porque Dios te ama también y Dios puede limpiarte de tu pecado. Si te arrepientes, tú no serás destruido, tú serás levantado en las nubes. Amigo, amiga que me estás viendo en esta hora, deja de ver la pornografía que estás viendo, porque te vas a condenar por esa porquería. Deja de ver la pornografía de las telenovelas, de las películas y de la pornografía libre que estás viendo. Eso te va a condenar para que te vayas al infierno. Y si hoy te arrepientes, Dios te puede lavar, Dios te puede limpiar de tu pecado. Mira lo que dice Hebreos 6, Hebreos capítulo 11, verso 6 dice la palabra. Voy a empezar con esta parte, verso 1 primero. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé esperaba con certeza lo que Dios le había dicho, esperaba con certeza lo que él no veía. Noé no vio el diluvio, Noé no vio cómo iba a llover, pero él empezó a creer, porque él creyó con certeza lo que Dios le había dicho. Él creyó con certeza, y la convicción de lo que no se ve, porque Dios hizo al universo de lo que no se ve, y Noé aceptó. De no haber visto la lluvia, de no haber visto un diluvio, Noé creyó que venía una cascada de agua grande. Verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Querido hermana, querida hermana, si tú vives una vida inmoral, una vida abominable, una vida de maldad, una vida detestable, déjame decirte que es imposible que te acerques a Dios, porque sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Si tú vives en pecado, tú nunca podrás acercarte a Dios, nunca podrás llegar al trono de Dios. Únicamente que te arrepientas, tú puedes ser levantado en la nube por lo que viene del arrebatamiento. Dice la palabra: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú no le buscas, si tú buscas la maldad y buscas el pecado como estamos hoy en día, la maldad ha subido hasta el cielo. Por la maldad Dios va a raer, va a borrar, va a quitar todo ser humano que tenga espíritu, todo ser viviente que tenga espíritu, lo va a destruir el Señor, para hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios nos está ofreciendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Verso 7. Por la fe, cuando Noé fue advertido, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, fíjate bien, Dios le advirtió a Noé, voy a hacer un diluvio y voy a destruir la tierra. El Señor le advirtió, dice la palabra aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que no se veían, con temor, dice la palabra, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La palabra temor significa es tenerle respeto a Dios. La palabra temor significa que Noé se humilló a Dios y le dijo: sí lo voy a hacer, sí la voy a construir. Entonces dice que con temor construyó el arca, que con su familia se iba a salvar. Amigo, amiga, hermano, hermana, tal vez tú puedas construir con tu vida, con temor tu vida, quitar de tu vida el pecado, quitar de tu vida toda la inmoralidad, quitar de tu vida toda la sexualidad libre, toda la sexualidad de fornicación, toda la sexualidad de adulterio, todo el pecado de borrachera, de vicio, de droga, quitarlo de tu vida. Y tal vez tu arca sirva para salvar a tus hijos, para salvar a tu esposa, para salvar a tus padres. Amigo, amiga que me estás viendo, termino porque dice el verso que estoy leyendo, ¿sí? Y por esa fe, diga conmigo todos leyéndolo, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de Noé, hermano, condenó al mundo. Por la fidelidad de Noé, Dios condenó al mundo, lo destruyó todo. Por la fe de la iglesia, Dios va a condenar a toda la humanidad para ser destruida. Porque la justicia viene por la fe. Fíjate bien la palabra del Señor. Dice la palabra en el verso 7 al final. Dice, ¿sí? Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tenía fe. Diga conmigo, Noé tenía fe. Y sabes que fue hecho heredero de la justicia. Y cuando hablamos de heredero de la justicia, es que Noé fue heredero del reino de Dios.
Noé se hizo heredero porque Noé era vocero de Dios. Noé era pregonero. Pedro dice, sí, que Noé fue un pregonero de justicia. Fue el vocero de Dios de aquel tiempo para la salvación y no le escucharon. Así como Jesús vino hace 2000 años, y fue el vocero de Dios y no le escuchó el mundo, porque Él vino a los suyos y no lo escucharon. Y más los que no eran suyos lo escucharon. Él vino a los suyos. Él vino como vocero de Dios a presentar el plan de la redención, el plan de la salvación, el plan, hermano, de la humanidad. ¿Y sabes quién los despreciaron? Los fariseos, los religiosos, los líderes, los sacerdotes de aquella época, los que tenían el poder del Sanedrín, los que tenían el poder de Jerusalén. Ellos fueron los que lo rechazaron. A Jesús no lo rechazó el pueblo, a Jesús no lo rechazó, hermano, la gente. Lo rechazaron los líderes religiosos. Y como en este tiempo la gente no quiere aceptar, porque ellos están siendo manejados por los líderes religiosos de este tiempo y de esta época, también están rechazando a Jesús. Amigo, amiga que me estás viendo, hoy es el día de la redención, hoy es el día de la salvación para tu casa, para tu vida. Si me estás viendo en esta tarde, yo quiero orar por ti. Quiero que tú en esta tarde hagas una oración de salvación. Nos ponemos de pie, amigos y amigas que me están viendo en la televisión, también a través de esta red de transmisión en vivo. Sí, di conmigo en esta hora: Señor Jesucristo, yo también quiero ser pregonero de la fe, yo también quiero ser un vocero de Dios, pero en esta hora me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida pecaminosa, acepto al Señor Jesucristo. Di conmigo: acepto al Señor Jesucristo como único y Señor y Salvador. Reconozco que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y Dios los resucitó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En esta hora, Padre, gracias te doy por haber escuchado este mensaje pregonero de la fe. Gracias por haberme sentado delante de este video que estoy viendo, para que yo tenga tiempo de arrepentirme de mi pecado y de mi maldad. Amiga, si has hecho esta oración hoy, tu nombre está escrito en el libro de la vida que Dios tiene en los cielos, y tu nombre será escrito y serás anotado en el día del juicio para darte la vida eterna en esta tarde. Gracias a todos ustedes que me están viendo. Pueden sentarse, amigos y amigas, en esta tarde. Gracias en este día. Dios les bendiga a todos ustedes desde el centro de operación de la Iglesia Destiny Español México, desde la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas, desde el sur de Tamaulipas, desde la zona tropical acá en Tamaulipas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes, abrazos y besos, para que ustedes nos sigan transmitiendo. Denle like si les gustó, para tener más personas que nos sigan, y le pido también que pueda compartir este video con otras personas para que nos pueda seguir. Estamos en las redes sociales, en YouTube, canal Domingo Valadez Torres. Búsqueme como Domingo Valadez Torres para que usted pueda seguirme mis predicaciones a través de YouTube, o pueda seguirme también por mis cápsulas bíblicas en el grupo de Comunidad Cristiana Jicotencal, la gloria de Dios, y pueda seguir a través de estas redes sociales o a través de la página Destiny Español México. Síganos a través de la página, ahí va a encontrar todas las predicaciones. También le pedimos que nos dé like, que le dé compartir a todos ustedes. Manden los mensajes y sugerencias que usted quiera anotar a través de los comentarios para seguir adelante. Sé que no soy un profesional para la predicación y soy un profesional de la televisión, pero voy a reconocer las críticas para mejorarme, pero también necesito los comentarios para poderme motivar. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Nos vemos el siguiente domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén?